hacer una oración para comenzar. Hermano José Antonio, Sí, ¿quiere guiarnos en oración? gracias. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Celestial, estamos en tu día santo y queremos meditar tu palabra para que nos transforme por tu Espíritu Santo, para que estemos fieles a tu palabra y podamos en estos momentos ser luz con rostros resplandecientes para los demás, llevando a cabo la misión que tenemos de salvar a esta humanidad perdida por la gracia de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el título de esta reflexión es La Orden de Madison y el sacerdocio. Lo primero que vamos a reflexionar es en qué consiste la función del sacerdocio. El sacerdocio tiene como finalidad preparar un pueblo bien dispuesto para recibir a Jesucristo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, vemos desde el principio que esta misión sacerdotal aparece de una forma muy luminosa en algunos hijos de Dios que vamos hoy a estudiar con mucho cariño y amor. Pero antes recordemos aquel acontecimiento de Juan el Bautista cuando allí, debido a que él denunció el pecado de Herodes, pues fue llevado a la cárcel. Y ahí Juan Bautista, sus discípulos le preguntaban que el que él había bautizado y que había dicho que era el Cordero de Dios que venía a salvar al mundo, pues estaba haciendo milagros y cosas muy grandes. Juan el Bautista tuvo un momento en el que quiso descubrir verdaderamente si ese Jesús de Nazaret era el Mesías. Y envió a sus discípulos a preguntarle a Jesucristo. Y esta es la respuesta de Jesucristo que dio a los mensajeros de Juan el Bautista. Y ahí vemos una definición sacerdotal. Porque es que nosotros, todos los hijos e hijas de Dios, tenemos que ser sacerdotes de Jesucristo. Es decir, llevar a cabo la misión de Jesucristo en nuestras vidas. Y Jesús les contestó a estos mensajeros: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ya empezamos a descubrir algo. El sacerdocio de Jesucristo no es el sacerdocio de los ricos, de las grandezas, del poder de este mundo. Ya podemos ir catalogando las diversas iglesias por dónde andan, que buscan el poder político, etcétera, el dinero, etcétera. Y vamos viendo cómo es el verdadero sacerdocio de Jesucristo, que es eterno. Y aquí, en este momento de la historia, tiene que estar a través de nosotros. Dice: dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a controlar
a todos los enlutados. Es decir, ese sacerdocio de Jesucristo pasa por los pobres, los ciegos, los paralíticos, los abandonados, los perdidos, los que la sociedad rechaza y los que la sociedad olvida porque no valen según el pensamiento, podríamos decir, pecaminoso, no valen nada. Es decir, el pensamiento de Lucifer, el pensamiento del pecado y de la maldad. Sin embargo, para Dios, estos son los más importantes. Vamos a reflexionar un poquito. Esto es como una preparación para que sepamos por dónde van los tiros, por dónde va el sacerdocio de Jesucristo, que es eterno. Vamos a estudiar brevemente el sacerdocio de Melquisedec. Esto es precioso, os invito a leerlo. Hebreos capítulo 7 del 1 al 28. Vamos a leerlo un poquito porque nos va a dar mucha luz con detalle de lo que hemos dicho, de la palabra de Jesús mismo, de su propio sacerdocio. Porque este Melquisedec, según sabemos que Hebreos lo escribe San Pablo, iluminado por el Señor, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este sacerdocio de Melquisedec, en él, en tu vida, resplandece y vive el sacerdocio de Jesucristo. Y podemos ver cómo actúa aquí Melquisedec ante Abraham, que era el verdadero creyente y padre de todo un pueblo del cual nacería el Mesías. Es decir, en este sentido, vemos cómo Melquisedec aprueba a Abraham derrotar a estos reyes, porque seguramente pues, serían un desastre de conducta y de maldad. Y Abraham le da el diezmo, porque ve en Melquisedec una justicia, una bondad, una perfección infinita. De alguna manera, el Mesías, una representación y actuación de ese Mesías que tenía que venir, de ese sacerdocio para los pobres, los derrotados, los que no valen para este mundo. Satanás busca la gloria, el dinero y el poder, sobre todo político, para tener un poder también sobre el pueblo y, fijaos bien, y condenarlo. Muy bien. Considerad, pues, cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, vienen de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos, por lo cual está diciendo que los levitas también dan el diezmo al sacerdocio de Melquisedec, a Jesucristo, que es el único y verdadero sacerdocio. Y sin discusión ninguna, el menor
es bendecido por el mayor. Siempre el mayor bendice al menor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres inmortales, los levitas, perdón, hombres mortales, los levitas. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y que, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, está diciendo que en Abraham los levitas también dieron el diezmo a Melquisedec. Hermanos, estamos dando pasitos para descubrir lo que significa la orden de Madison y el sacerdocio. Sigamos adelante porque vale la pena. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesucristo es distinto del sacerdocio levítico, que es imperfecto. El sacerdocio de Jesucristo es perfecto. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, el levítico, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, del sacerdocio de Jesucristo, cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley en cuanto a este sacerdocio levítico. ¿Sí? Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, el sacerdocio de Jesucristo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, el levítico. Pero este, el de Jesucristo, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todo esto lo estamos diciendo porque hemos dicho que la orden de Madison y el sacerdocio. Este sacerdocio, hermanos, que estamos nosotros llevando adelante porque somos de Madison. Entonces, vamos a terminar diciendo, por tanto, déjame la llave. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un sacerdocio perfecto y eterno. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, Jesucristo, tiene un sacerdocio inmutable. Mas este, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
Mira ahí a Jesucristo, cómo se prepara en el desierto. Mira ahí a Jesucristo, que no tenía dónde reclinar la cabeza, etcétera, etcétera. Por ahí, hermanos, tenemos que ir nosotros. Y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sacerdotes levíticos, de ofrecer primero sacrificio por tus propios pecados y luego por el pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho sacerdote perfecto para siempre. Y este sacerdote, se ofreció por los pecados, pero de nosotros, porque él era impecable. Pues bien, este sacerdocio, hermanos, vamos a ver un reflejo en San Juan Bautista, que es otro aspecto que nos va a ayudar para este sacerdocio de Madison. San Juan Bautista, veamos un reflejo de San Juan Bautista. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. No va a los palacios, no va a los ricos y a los poderosos, va a los pobres. Podríamos decir a los más pobres, al desierto. 2 Marcos 1:6. Juan estaba vestido de piel de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. La reforma por salud, hermano. Fijaos, la pobreza, vestido de una piel de camello. En este sentido, la templanza en todo. Sigamos. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Esta violencia la vemos en Abraham, que derrota a estos reyes malvados y da el diezmo a Melquisedec. Esta violencia la tiene en Juan el Bautista, que por decir la verdad está en el calabozo y le cortan la cabeza. Esta violencia la tenemos en la cruz del sumo sacerdote eterno, Jesucristo. Y nosotros, hermanos, ¿qué nos deparará el presente y el futuro? Preparémonos. Lucas 7:28. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hermanos, que vayamos al cielo y con nuestro ministerio sea imitando a Jesucristo y estar respaldados por estos grandes, podríamos decir, seguidores de Jesucristo e iluminados por el Espíritu Santo. De Juan el Bautista podemos aprender cómo él, estando en la cárcel, cuando fueron sus discípulos a decirle quién era Jesucristo y lo que les había dicho, es decir, una pobreza, una misericordia, una perfección en todas las virtudes. Entonces San Juan Bautista ratificó lo que en el río Jordán había realizado el bautismo de Jesús. En la cárcel ratificó el sacerdocio de Cristo. Y nosotros también tenemos que prepararnos. En cualquier momento, también el día que nos venga pues, la persecución, estar firmes en el ministerio, en el sacerdocio de Cristo. Y ahora terminamos, queridos hermanos, en el sacerdocio
de la Orden de Madison. Aquí hay unos puntitos que podremos comentar, porque esto ya va directo a nosotros. ¿Dónde comenzó esto? Porque esto es historia y es bonito recordar. Los pastores Sutherland y Magan creían firmemente en la obediencia al modelo del espíritu de profecía en todos sus aspectos. Seguían a Elena White. El jueves 9 de junio de 1904, por la mañana, con Edson al timón, en aquella nave o barquilla, la estrella de la mañana, subió por el río Cumberland. Entonces, sorpresivamente, la barcaza, yo he dicho una nave, una barcaza, se descompuso y se vieron obligados a detenerse para reparación de la misma barcaza. No muy lejos de un bonito lugar llamado Madison. Entonces ahí es cuando, buscando un terreno para realizar, llevar a cabo esta institución, esta escuela de formar, de formación de niños y jóvenes, etcétera, pues ahí que a ellos no les gustaba, recibieron la opinión de Elena White, diciendo, este sitio me gusta. Y no se equivocó, porque fue un éxito. Muy bien, vamos a ver las principales características que poseía Madison, a ver si coinciden con las características de Melquisedec, ¿sí? Que Abraham, la grandeza de Abraham, elegido, que era un pueblo, le dio el diezmo. Y Juan el Bautista, que ratificó el sacerdocio de Jesucristo. Vamos a ver si nosotros también estamos a esa altura. Primero, que esa institución, la de Madison, no debía ser puesta bajo la dirección de la administración adventista, bajo ningún concepto. Ahí yo quisiera... Sí, sí. A veces podemos ser malinterpretados porque se nos puede tildar de separatistas o disidentes, solamente por sostener este ítem. Sin embargo, la hermana White, cuando ella recibe las primeras visiones del modelo educativo que Dios quería que su pueblo asumiera, que no tuviera el modelo educativo del mundo, sino que tuviera un modelo educativo diferente. Eso fue alrededor de la década de 1870, comenzando la década de 1880. Recibe las primeras visiones del modelo educativo. La iglesia adventista, lastimosamente, nunca deseó adoptar, cuando me refiero a la iglesia adventista, me refiero a los dirigentes de la época. No quisieron, no lo vieron apropiado adoptar un modelo educativo tan anacrónico comparado con los modelos educativos de la época. Es decir, pusieron ellos en primer lugar los modelos educativos exitosos, entre comillas, ¿no? Una escuela grande, una escuela que fuera como las demás. La hermana Juana dice, no es el plan de Dios que nuestros hijos y que los misioneros que la iglesia debía preparar fueran moldeados o educados según el mundo, porque el modelo educativo que seguía la iglesia adventista era del mundo, era la misma educación que hacían los protestantes, que tenía ciertos sesgos católicos, ¿no? Entonces ella dijo, el Señor me ha mostrado repetidas veces que no es la idea del Señor que los futuros obreros misioneros tengan esa educación. El Señor quiere una educación distinta, diferente. La iglesia pasó décadas, más de 20 años, y no quiso escuchar. No quiso.
no le pareció correcto, y la hermana White, ya estando ella en Estados Unidos, cuando viajó a Australia, ella fundó allá, apenas llegó, fundó el colegio de Avondale, colegio Avondale. Y ella escribió al comienzo que, como ella estaba presente, ella había hecho el modelo educativo, ella había escrito que ese era el modelo educativo de Dios, porque ella lo estaba dirigiendo. Pero cuando hubo interferencia de los dirigentes a que se volviera de nuevo al modelo educativo de toda la vida, muchas materias, muchos años, materias que tenían que ver más con filosofía, que tenían que ver más con un modelo educativo que no era práctico. Entonces, ella se hace a un lado y regresa después a los Estados Unidos e insiste, ¿no? Pero había muy pocos profesores que seguían los consejos de ella. Entre ellos eran los pastores Sutherland y Magan, que ellos creían en el espíritu de profecía. Todos los demás, o prácticamente todos los demás, no aceptaban. O sea, no, este modelo no va. Y mucho menos hacerlo en el campo, ¿no? Fuera de la ciudad. Por eso cuando ella recibe la indicación de Dios de hacer un modelo educativo diferente, ella pone el énfasis en que la iglesia no tenía que tener ninguna relación de autoridad con respecto a la toma de decisiones en esta escuela, porque iba a pasar más de lo mismo. Sencillamente por eso. No se trata de que nosotros seamos considerados como disidentes. Bueno, en cierta manera la palabra disidente es ambigua, ¿sí? Por eso yo normalmente no la uso. Puede ser usada para sostener un argumento que sea verdad o para denigrarlo también. Así que es ambigua la palabra. Pero sí nosotros hemos sido llamados por Dios a tener al final del tiempo un modelo educativo diferente. A la que ella dice, el Señor me ha mostrado que este modelo educativo llegará hasta el fin. ¿Por qué? Porque el modelo educativo, en pocas palabras, y no voy a interrumpirlo mucho al hermano Antonio. Solo que hagan falta. Que es muy importante lo que estás diciendo. Eh, Mirad, este punto, que es el primero que hemos dicho, ha sido triturado, bombardeado, es lo que más se ha criticado dentro del adventismo bueno, contra... con decirlo, nosotros en la iglesia de León, Sí, sí. que nosotros queremos mucho a toda la gente de León, cuando estuvimos en la iglesia de León, el servidor tuvo la oportunidad de tener una prédica, la única, vino el pastor y a la tarde teníamos preguntas y respuestas y nos tumbaron y dijeron, acá ustedes no van a hablar, de eso no van a hablar. ¿Por qué? Porque tengo órdenes, hay mi orden de Madrid. Sí, pero bueno, vamos a hablar por qué. No, afuera. Y no se pudo de acá, mi esposa Ivette se debe acordar. Y no, ¿por qué? Porque había un prejuicio y siempre lo hubo, desde la misma fundación de la escuela de Madison, desde la mismísima fundación, la iglesia se opuso. ¿Por qué? Porque no estaba bajo la dirección de la iglesia adventista. En ese momento el director de la conferencia general era el pastor Daniels. Y él le hizo la cruz, ¿no? La vida a cuadrito la hermana Juan, para que no fuera a las iglesias y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el modelo educativo de Dios, a la cual la hermana Juan le llama una nueva orden educativa, porque tiene características muy propias, no se repiten en ningún lugar en el mundo los conceptos de la enseñanza que el Señor quiso siempre para su pueblo del fin, preparar obreros, ¿sí?, que estén entrenados en la obra médica misionera, en el evangelismo, con una experiencia práctica en el trabajo. Es decir, nosotros ser útiles en todos los aspectos, ¿no? Practicar y pregonar o predicar lo que es la reforma pro salud, la comida sana, los hábitos sanos. Y eso en las instituciones adventistas hoy no existe. O sea, teóricamente sí, o existe muy parcialmente, pero la orden de Madison es la que defiende el modelo educativo que el Señor quiso
y quiere para los hijos del fin, ¿no? Y ese es el tema por el cual la iglesia adventista dice, no, no, nosotros no estamos de acuerdo porque no se sujeta a nosotros, cuando nosotros, incluidos ellos mismos, debemos sujetarnos a la palabra de Dios y solo la palabra. Entonces, surge ese, llamémosle prejuicio, ¿no? Esa imagen que puede ser un tanto negativa, pero la obra de Dios va a avanzar igual. Eso es seguro, hermano. Totalmente de acuerdo, porque detrás de todo esto está el sacerdocio eterno de Jesucristo. Y por lo tanto, esta institución que gobierna la Iglesia Adventista no puede interferir la actuación del sacerdocio de Madison, es decir, de la revelación de Dios, que están demostrando que su sacerdocio es, entre comillas, levítico, o católico, o protestante, pero no es el sacerdocio de Jesucristo. Bien, este punto ha sido bombardeado, ¿no? Y precisamente nosotros no dependemos de la dirección adventista, pero sí que tenemos el espíritu de la iglesia adventista. Segundo, debía ser levantada con los aportes y ofrendas de los mismos hermanos adventistas y todo aquel que deseara ayuda. Bueno, entonces quiere decir la pobreza. Quiere decir que estamos nosotros dependiendo directamente de Dios. Ya no somos asalariados de este mundo. Es muy duro, ¿eh? Lo vemos, por ejemplo, en San Juan Bautista, allí en el desierto, pero sobre todo el Hijo de Dios, eterno sacerdote Jesucristo, que no tenía donde reclinar la cabeza y vivía totalmente de lo que su padre, la voluntad de su padre le daba, dependía totalmente. Y así tenemos que ser nosotros. Esto es muy duro, pero vamos por ahí, tenemos que ir por ahí. Quisiera comentar también Sí, un aspecto muy importante que me ha tocado un poco observarlo. ¿Ustedes saben cuál es el modelo educativo más exitoso del mundo hoy en día? Bueno, el modelo educativo o el programa educativo de Finlandia. Finlandia tiene por lejos el modelo educativo más exitoso del mundo. Sus alumnos son los que tienen mejores notas, los adolescentes son los que tienen el mejor promedio de comprensión de lectura, comprensión de las matemáticas, comprensión de la historia, en fin, están desarrollados, digamos, comparado con la media global, muy por la media. Los que le siguen es de Corea del Sur, ¿no? Entre otros países, pero Finlandia se separa muchísimo. Entonces me puse un poco a leer, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Resulta que el programa educativo de Finlandia, personalmente, no me he puesto a investigar a fondo, por falta de tiempo, pero sí quisiera hacerlo, porque hay algo, características muy reveladoras e interesantes. A los niños, en Finlandia, todos los niños, se los manda a la escuela, normalmente a partir de los 4 años, 5 años, y a los niños no se les enseña la lectura, no se les enseña a escribir, no se les enseña a contar, sino hasta los 8 o 9 años. Es decir, pasan 4 años solamente desarrollando sus talentos. Es decir, van los niños y las maestras los reciben, se les da la comida, se los atiende y hay talleres. Fíjense qué interesante. Talleres donde hay juguetes de carpintería, para coser, para mecánico, hay talleres de música, hay instrumentos musicales. Entonces al niño lo que se le busca es que desarrolle su propio talento.
Por ejemplo, hay un niño que le gusta la música, entonces a él se le da una guitarra. O si le gusta el teclado, se le va a dar un tecladito para que él practique. Porque es lo que eso le gusta a él. Hay una niña que le gusta preparar bizcocho. ¿Por qué? Porque su mamá prepara bizcocho. Entonces a ella le gusta preparar bizcocho. Entonces se le da todas las herramientas al niño para que desarrolle el potencial que él tiene innato. En todos los órdenes de los oficios, lo que él pueda hacer. Eso para que él desarrolle lo que lleva dentro, la tendencia de poder desarrollar sus capacidades. Todos los niños, otro aspecto, son puestos juntos, es decir, no hay una distinción social. A los niños van en el mismo colegio el hijo del senador, el hijo del diputado, el hijo del empresario, junto con el hijo del fontanero, del carpintero, del electricista y del albañil. Todos van juntos. ¿Por qué? Porque ellos interactúan como niños sin ningún tipo de interferencia o clase social. Entonces, cuando son adultos, ellos obviamente conservan la amistad, conservan la empatía sin ninguna interferencia de distinción social. Es muy interesante eso. A los niños, a todos los niños tienen contacto con la agricultura. Todos los niños en los tiempos que están en el colegio, pero todos los días ellos se les enseña a plantar, se les enseña a nosotros cuando éramos niños, bueno, a mí en mi caso personal, nos enseñaban en un bote de vidrio con un papel secante, un poquito de tierra y unas semillas y veíamos por el vidrio cómo crecía la semilla y brotaba, ¿no? Una prueba de brote. Pero no, los niños ya se les enseña a los niños, son pequeñitos, pero se les enseña a tener contacto con la naturaleza, con el cultivo. Algunos quieren cultivar flores, flores. El otro quiere cultivar verdura, verdura. El otro le gusta la fruta, fruta. Todos tienen contacto con la cultura, con la agricultura, perdón. Entonces, ese potencial es desconocido en la gran mayoría. ¿Dónde vivimos nosotros acá en España que a los niños los lleven al campo a cultivar? A todos. No, ellos sí. Entonces, cuando son adultos o son adolescentes adultos, son niños que dominan muchas áreas, dominan, son empáticos, no tienen esa distinción social o racial que se da en otros países. Están preparados para diferentes disciplinas y se han desarrollado en los que ellos realmente tienen capacidad. El niño que le gusta la música y aprende un instrumento, quiere ser músico y se le da todas las facilidades para que pueda hacer. En el plano espiritual, si nosotros llevamos este modelo, Dios desea que nosotros tengamos la misma utilidad social, la misma utilidad al prójimo, por medio de una educación completamente diferente en el mundo. En este momento nosotros estamos teniendo con el hermano José Antonio una experiencia con la agricultura, muy bonita. Y con Ivette, Sí, con Ivette. que es la autora. Ella hizo todo, ella plantó la semilla y nosotros regamos, pero el Señor da crecimiento, ¿no? Entonces, es muy lindo, es muy lindo. Y el contacto con la tierra, yo no lo tenía antes, pero me encanta, me gusta mucho. El hermano José Antonio también. Regar las plantas, cuidar, sacar la maleza y todo eso. Bueno, todo eso con el trabajo manual, bien, que hacemos acá todos los días, eso nos prepara psicológicamente para servir, ser útiles. Yo lo voy a decir acá delante de él, ¿no? El hermano José Antonio cuando vino no sabía hacer nada, ni cocinar, ni nada, nada, ni nada. Pero hoy ya está cocinando por él mismo y está teniendo otros desarrollos manuales que él mismo se dice, wow, yo no lo, y lo está logrando, lo está consiguiendo. Y agradecido, ¿no? Entonces, ese es el modelo que Dios quiere, que nosotros seamos útiles al prójimo. Ustedes fíjense que si nosotros sabemos cocinar vegetariano, y vamos al vecino, y no solamente le llevamos una empanada vegetal de verduras, sino que vamos a su casa y le enseñamos a cocinar. Qué lindo que sería, ¿no? Entonces, si tenemos una buena amistad, una buena química con el vecino, mira, pruebe lo que nosotros comemos y aparte voy a su casa y le muestro cómo lo hacemos. Esa utilidad es la que el Señor quiere porque eso va a abrir puertas, corazones al mensaje.
Cuando hablamos de salud, bueno, ni hablar. Si nosotros podemos curar dolencias, que hoy en este mundo tan contaminado con tantas cosas y pandemia de aquí, pandemia de allá, eh, conocer un poco la obra médica misionera nos va a abrir muchas puertas. O sea, la educación de Dios para el tiempo del fin era que nosotros podamos ser útiles al prójimo, servir al prójimo, ¿sí? Sanar o darle una ayuda al prójimo para que viva mejor. Entonces, el modelo educativo de Madison se centra en eso, en que nosotros seamos vasos útiles para que después, cuando tengamos la empatía, la amistad, el cariño del vecino, de esa familia, de esa persona, cuando tengamos la aceptación, no le va a interesar que seamos adventistas, que seamos, no, va a querer estar con nosotros, se va a sentir bien. Entonces el Espíritu Santo ya preparó ese corazón para que después le hablemos de Cristo. Y te puedo organizar, hermano, hermana, que ese es el modelo educativo que Dios quiere para el fin del tiempo. ¿Sí? Muy bien. Este punto, fijaos bien, repetimos, debía ser levantada esta institución de Madison con los aportes y ofrendas de los mismos hermanos adventistas. Es decir, que este sacerdocio de Madison, no los sacerdotes, que vamos a hacer todos, es un sacerdocio que nos, nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestra vida, llevando a cabo el sacerdocio de Jesucristo. No dependemos del ingreso de la institución. Es decir, ahora mismo, aquí en Riego del Monte, en esta institución que Gerardo, el hermano Gerardo y la hermana Ivette han levantado y con servidor, Y la hermana Isabel. y la hermana Isabel y la hermana Mercedes, que También. perdón, hermana Isabel y la hermana Mercedes. Y un servidor, he tenido la gracia de Dios y la misericordia de ellos de estar. Nosotros no dependemos de la institución adventista, y cada uno de nosotros los que estamos aquí, sino de las ofrendas y de los donativos de los hermanos adventistas. Este punto ha sido también bombardeado, se ha intentado destruir y eliminar este espíritu de Madison. Lo digo para que... Ese fue el principal tema, el tema económico, lamentablemente. El tema económico. No dependemos de nadie más que del Señor y de la caridad de los hermanos. Y eso nos recuerda la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y así de lo que es el eterno sacerdocio de Jesucristo, llevado a cabo durante la historia hasta el día de hoy. Sigamos. Este tercer punto también es polémico. Debía estimularse a los hermanos adventistas a que ellos buscaran aportes de otras personas que deseaban una mejor educación, formación, enseñanza y, sobre todo, la palabra de Dios y la unión con Jesucristo. Es decir, que los donativos que se daban a esta institución de Madison no iban a la administración adventista, sino que se quedaban en la institución. Y a nosotros también va a realizarse este espíritu que estamos diciendo. Claro, la dirección adventista protestaba porque esos ingresos no iban a la dirección, sino que se quedaban en la institución. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es lo que hay. Exactamente. Así que podemos ver aquí cómo es un ministerio de un sacerdocio independiente, porque es el Espíritu Santo el que lo lleva. Y el Padre, con la intercesión de Jesús, el Hijo,
y la acción del Espíritu Santo ya nos dará la comida y los bienes para seguir adelante en este ministerio del anuncio del Evangelio. Ahora ya rápidamente terminamos. Debía ofrecer educación gratuita. A nosotros no nos paga nadie, porque todo gratis ha recibido. Y gratis tienes que dar. Hay un tema que quisiera comentar con respecto al Sí. tema de la educación. Madison fue puesto como un modelo educativo para educar, digamos, escolásticamente, ¿no? O sea, tomar alumnos, llevarlos a clase, darle un sistema educativo diferente del mundo y después egresarlos para que ellos puedan replicar el modelo por el cual habían sido educados. Hoy por hoy, lamentablemente, las condiciones son muy distintas, muy distintas. Madison conserva o debiera conservar el espíritu educativo, pero para sus integrantes, porque no podemos, al menos en España y en la gran mayoría de los países, en la gran mayoría, no podemos replicar exactamente el mismo modelo educativo que surgió en Madison, porque existe una ley global bajada por las Naciones Unidas, que en los modelos educativos que deban tener las credenciales del Estado tienen que educar según las leyes de género. Están obligados. ¿Sí? Entonces, ese es un gran impedimento. Nosotros no podemos pensar que vamos a poner unas aulas, como lo hizo Madison hace más de 100 años, y poder educar a nuestros hijos, a los alumnos, para que vengan y se preparen para replicar la historia. ¿Por qué? Porque si el Estado te da la autorización de poder enseñar, tú tienes que tener unos altos estándares de construcción, permisos que te habiliten para poder enseñar, que eso cuesta mucho dinero. Y por otro lado, es que ellos se van a adueñar de tu modelo educativo. Si no, no hay permiso. Es decir, tú tienes que entregarle el modelo educativo a ellos para que ellos den el programa educativo. Entonces tú ya no lo puedes dar como escuela de Madison. Entonces ellos te van a decir, perfecto, usted puede, si tiene las instalaciones, están aprobadas y todo lo demás, le vamos a dar el permiso para que usted funcione como escuela, pero el modelo educativo es nuestro. Entonces, ese modelo educativo, similar al de Madison, no lo podemos tener nosotros. Pero sí podemos tener el modelo educativo espiritual, que es tan válido y tan necesario como el modelo educativo escolástico que obviamente lo tuvo en su momento Madison. Madison no tenía ley de género en su momento, no tenía un requisito, aunque después sí, ese fue el talón de Aquiles de Madison, que se adaptó a las credenciales que pedía el Estado para seguir funcionando. Cuando la hermana Juárez dijo, no se guíen por los requisitos del Estado, porque nosotros no tenemos que ajustarnos a los, porque si no vamos a lo de siempre, a terminar permitiendo que el Estado sea dueño de los programas de estudio, que es lo que sucede ahora en todas las escuelas. En todas las escuelas. El Estado es dueño no solamente del programa educativo, es dueño de tus hijos. Y si tú no te adaptas al modelo educativo, te quitan a tus hijos. Te lo quitan, ¿no? Y en otros países de la Unión Europea lo dan en adopción. Y tú nunca más volverás a entender de ellos. Y eso sucede acá en la Unión Europea, ¿no? Entonces, no podemos permitir que el modelo Madison termine así. Por eso el modelo Madison de hoy, después de 100 años, es un modelo espiritual, para que los integrantes tengamos una preparación cabal, formarnos como obreros de la obra médica misionera para el evangelismo final. Sigamos. Debía generar sus propios recursos económicos para su mantenimiento. Es lo mismo, un poco ya de lo que hemos dicho antes, pero está ratificado más claro. Es decir, que tenemos que ser autónomos. Dependemos de Dios. Jesucristo intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo es la fuerza que tenemos que tener para seguir adelante. 7. La agricultura debía ser
su primera actividad. Fijaos bien. Y esta era practicada tanto por los profesores como por los alumnos, porque está nuestro sustento y tenemos que trabajar para tenerlo. Digamos, la educación se centraba en el aspecto integral del ser humano, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Dice de otra manera, espiritual, unión con Dios. Alma, carácter, un carácter como el de Cristo. Y cuerpo, una salud fuerte y potente para poder anunciar con éxito el Evangelio. Sigamos. Alumnos como profesores debían de estar lejos de la ciudad y en contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios. Y debían ser preparados para abrir nuevas escuelas que luego serían llamadas de la Orden de Madison. Y esto es diferente a la educación del mundo, porque el mundo nunca va a hacer esto. Y el mundo necesita esto para poder salvar. Y estas son, hay unas cuantas más, ahora seguiremos, pero ya estamos terminando. ¿Sí? Esto es indispensable para este momento de la historia. Porque ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el sacerdocio, en las distintas etapas de la historia de la humanidad, ha tenido el sacerdocio de Cristo, ha tenido una determinada coordenada en cada momento. Vemos, por ejemplo, a Melquisedec, que está bendiciendo a Abraham, que es el pueblo de ese Dios verdadero que Melquisedec ministraba. Vemos también a Jesucristo cómo llevó su ministerio. Vemos nosotros que tenemos que llevar ese ministerio siguiendo las pautas de Jesucristo, que es el modelo perfecto, pero en este tiempo. Y por lo tanto, hemos hablado de agricultura, de economía. Vamos a ver ahora esto. Muy bien. Alumnos como profesores lejos de la ciudad y en contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios, deben ser preparados, ya lo hemos dicho antes, para extenderse. Es decir, nosotros tenemos que extendernos a todo el mundo. Décimo, debían prepararse y practicar la reforma pro salud en sus pacientes, alumnos y cuerpo docente. Publicar las verdades distintivas adventistas, reforma pro salud, etcétera, ¿no? Y todo lo que hemos dicho. Y mantener estos lineamientos sin cambiarlos por métodos mundanos o seculares. En la escuela de Madison se complementan perfectamente el concepto de educación y salud. Ya tenemos aquí la obra médica misionera, otro elemento fundamental del ministerio del sacerdocio de Cristo y de la orden de Madison, del sacerdocio de Madison. Y para eso la escuela debía de montar un sanatorio donde poder tratar las dolencias físicas de los pacientes según los métodos de Dios, alumnos, profesores. Y por eso nosotros, con la gracia de Dios, estamos preparando el sanatorio. Yo quisiera hacer un comentario. Sí. Resulta que estos días estuve leyendo las noticias. Ustedes saben que hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros nos enfrentamos a un escenario bélico, espiritualmente hablando. Nos enfrentamos así, directo. Vamos camino hacia choque. Resulta que estuve mirando las noticias que en Ucrania, normal, como va perdiendo la guerra, están reclutando por la fuerza a personas que están en edad de combatir. De 18 años en adelante,
los están llevando por la fuerza. Se ven a soldados que la gente normal no quiere, no, porque saben que van a ir a morir, van a un picadero, van a un matadero seguro, pero como faltan soldados, los llevan a la fuerza. En Polonia, los están, me gustó la palabra que puso esta persona que comentaba esa noticia. En Polonia, las autoridades polacas los están capturando a los ucranianos que se refugiaron cuando comenzó el año pasado. Hubo la diáspora de ucranianos a todos los países limítrofes, especialmente Polonia. Los están capturando para mandarlos de nuevo al frente, ¿no? Entonces se esconden. En Ucrania los capturan y en Polonia se están escondiendo para que no sean enviados al frente de batalla. En la escuela de Madison, que es voluntaria, es una orden religiosa, según la hermana White, que viene a sustituir el modelo educativo del mundo, ¿sí? Y a veces entiendo por qué mucha gente no quiere venir. Sucede como esto, ¿no? Hay que morir, como en el frente, pero hay que morir al yo. Si tú quieres realmente vivir para Cristo, tú tienes que morir al yo. Y mucha gente no quiere. Mucha gente le huye, se esconde. Porque quiere que ese hombre viejo, esa mujer vieja, no muera. Pero para ir a este frente de batalla, nosotros tenemos que voluntariamente decir, Señor, heme aquí, envíame. Debemos lograr buscar morir al yo para que nazca o resucite un nuevo ser en nosotros. Es una nueva naturaleza. Dios ha preparado este escenario para que nosotros busquemos en Dios nuestro refugio en una guerra que comienza. Pero el Señor nos dice, tú tienes que ir a ese frente y tienes que morir a ti mismo para que pueda yo mostrar mi poder en tu vida. Hay mucha gente que no, por eso a veces digo, es una analogía, una comparación que hago, ¿no? Te digo, por eso nos cuesta mucho o les cuesta mucho a las personas tomar decisiones, porque para ir a la iglesia todos los sábados no hay que tomar decisiones, voy por hábito, por inercia, por costumbre, porque tengo mis amigos, mis amigas, porque tengo un cargo, pero cuando tengo que ir a un lugar que el Señor me diga, este lugar es señalado para que tú mueras todos los días, y que pueda hacer una obra, mi espíritu, el Espíritu Santo, de reconstruir un hombre nuevo y una mujer nueva. Entonces ya el desafío es distinto. Pero la orden de Madison está puesta para eso, porque al final del tiempo vamos a necesitar un grado de santificación tal y tan grande que de manera normal, como toda la vida lo hemos concebido, no lo conseguiremos. Porque las pruebas van a ser tan grandes que necesitaremos estar muy bien entrenados para ese tipo de conflicto espiritual. Entonces, ese tipo de conflicto espiritual necesita una preparación adecuada, muy específica. Muy bien. Vamos a terminar. Esto es el resumen de todo. Las tácticas que el Señor nos ha dado para poder triunfar en este momento. Y esto es el sacerdocio de Madison, como fue, podemos decir, el sacerdocio de Juan Bautista. Para que Juan Bautista bautizara a Jesucristo y anunciara que era el Mesías, tuvo que ir al desierto y tuvo que morir decapitado, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto está expresado también, siguiendo la idea del hermano Gerardo, aquel joven que quería ser discípulo de Jesucristo y que pregunta, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y recibe 2 o 3 palabras. Anda, vende todo lo que
tienes y sígueme. ¿Lo han entendido? Y sígueme a vivir por el desierto, a depender totalmente de la luz del sol y de lo que puedan dar. Bien, pues estos somos nosotros. Y vamos a ver aquí el final. Primer punto, la naturaleza. Hemos de acercarnos a la naturaleza, ya lo hemos comentado, pero estamos resumiendo. Naturaleza. Segundo, alimentación saludable. En ese sentido, habría que hablar mucho, ¿verdad? Muy bien. La templanza, la temperancia, ¿verdad? Tercero, remedio saludable, la obra médica misionera. Ahí tenemos que entrar todos. Y finalmente, la formación espiritual, evangélica, cristiana, de seguimiento de Cristo hasta la muerte. Y dice la sierva del Señor, el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. Es decir, ese sacerdocio de Madison se parece mucho al de Juan el Bautista, que estaba en el desierto, ¿no? Pero sin olvidar las ciudades. Dice, y en esas ciudades debemos tener casas de culto como monumento de Dios para anunciar el Evangelio. Esto, por lo tanto, no huimos de las ciudades. Y posiblemente nos van a coger estando nosotros en la ciudad trabajando y anunciando el Evangelio. Porque nosotros dependemos del Señor y que eso es lo que Dios quiera. Pero vivir fuera de la ciudad. Sigamos. Las instrucciones destinadas a la formación, a la publicación de la verdad, libros, folletos, etcétera, anuncio del Evangelio, materiales para anunciar, deben establecerse fuera de la ciudad. Tenemos que trabajar en nuestra casa y formar en nuestra casa, aunque tenemos que ir a las ciudades a anunciar el Evangelio. Otro punto. Estamos destinados a llevar la curación de los enfermos de forma natural, y hemos hablado ya del sanatorio. También, otro punto, preparación de los obreros. Esto tiene que ser el puesto de avanzada, un lugar para formar a la gente, al apostolado y al ministerio sacerdotal de Madison, que es el sacerdocio de Jesucristo. Y terminamos. Estas son las indicaciones que la sierva de Dios, la hermana Elena White, recibió de Dios en el espíritu de profecía. Y que, por supuesto, trajo de inmediato un frontal rechazo de parte de los dirigentes de la Conferencia General de aquellos días, y especialmente en estos tres primeros ítems que hemos dicho al principio. Es decir, preparémonos para el rechazo de la Conferencia General Adventista y también, por supuesto, para el rechazo del mundo. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermano José Antonio. Gracias. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias. Que el Señor nos bendiga grandemente y que podamos consagrarnos a Dios y entender los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Muy difícil. Amén. Muy difícil. Unos tiempos que cada vez se ponen peores, pero que el Señor ha preparado un plan de escape, una salida, una vía de escape para su pueblo. Y que aquellos que teman a Dios y quieran obedecerle plenamente entenderán que debemos salir de la ciudad. Para comenzar, no salir de la ciudad no nos salva, que quede claro, no nos salva. Pero significa que nosotros queremos obedecer y ponernos bajo la tutela de Dios, no de nosotros mismos, ni mucho menos de Babilonia. Le estamos diciendo, Señor, creo en ti y creo en tu palabra. Entonces, esa creencia por fe nos lleva a obedecer y obedecer. Entonces, el Señor va a levantar a un
un pueblo que le será obediente y un pueblo que tendrá la fe de Jesús. Pase lo que pase, estaremos siempre conectados con Dios. Ese es nuestro deseo, nuestra oración, y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque somos muy rebeldes. Amén. 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 Gracias otra vez. Feliz sábado, hermano. Gracias. Feliz sábado, hermana Feliz Pino, sábado. hermana Ivette, Churri. Un feliz sábado para Sí. todos. Para todos. Hermanita Gracias. Isabel, Igualmente. Todos y Gracias. todas. hermanito Pilar, hermanita Pilar y hermanito Arturo y Paco y Igualmente, Justa. para todos. Feliz sábado. La hermana Raquel. No la he escuchado más. Ella, ¿Dónde está? ella está va a la iglesia de Valencia, hermano, y a veces se puede conectar, pero no siempre, porque creo que ella tiene un cargo en la iglesia, me parece. Entonces, Ok. justo a esta hora, obviamente acá en Valencia le da también la hora de los servicios en la iglesia adventista. Pero ella se conecta varias veces, se conecta por la tarde a las 5, cuando tenemos el estudio bíblico, que lo tenemos todas las tardes, ahora más tarde también tenemos el tema del espíritu de profecía, lo que la Biblia enseña acerca del espíritu de profecía, y ella también se conecta. Ok, me la saluda. ¿Cómo no? Gracias a cada uno de ustedes, la hermana Pino, el hermano Pilar, la Otra vez hermana a todos, Pilar. hermanos, hermanas, que el Señor nos bendiga. Gracias, un abrazo. Dios Gracias. Igualmente. Sábado de nuevo. Feliz sábado para todos. Bendiciones, bendiciones a todos. Vamos en Quiere. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Adiós.